Bueno, vamos a arrancar con lo prometido, esta entrevista con Aldo Requena, ilustrador especializado en dark fantasy, terror y ciencia ficción. Y metalero devoto. Aldo, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Todo bien? Matías te habla de este lado. Hola, Matías, Sofía, ¿cómo están? Bien, acá andamos. Mira, vamos ya a empezar a dispararte con las preguntas. Okay. Lo primero que me interesaba saber es, ¿qué vino primero? ¿El Requena amante de lo macabro o el Requena dibujante? No sé, creo que vinieron los dos de la misma mano en alguna... Pues un poco compleja la pregunta de explicar, porque por ejemplo yo vengo de mi familia siempre estuve, digamos, desde pequeño, estuve en contacto con cosas o materiales, digamos, arcanos en mi casa, siempre era muy natural encontrarse con, digamos, con alguna calavera, algunos libros de animales o de biologías o libros extraños, así que creo que las dos cosas vinieron juntas. Sí, obviamente que cuando empecé a dibujar, mi dibujo era muy simplista en algún sentido, y después cuando evolucioné un poco más adelante, con más edad, que digamos mi mentalidad fue, digamos, progresando, estaba, digamos, uno se centra un poco más con sus ideales, ahí digamos que ahí fue, digamos, tal vez marcándose un poco más mi estilo hacia lo macabro, lo mitológico, lo oculto, no sé. Claro. Y yo vi en tu sitio web algunas ilustraciones que son preciosamente grotescas. Mis favoritas son las de Abominaciones y Dark Divinities. ¿Qué es lo que te inspira para crear esas desde cero? No cuando es un trabajo que te piden, sino cuando vos te pones a dibujar. ¿En qué encontrás inspiración? Y miro, por ejemplo, Disney y después... No, por ejemplo, justamente esas ilustraciones que vos estás nombrando surgieron como experimentaciones. Yo trabajo mucho con arte digital, si bien trabajo mucho, más que nada en los eventos, y dibujo mucho con el papel físico, digamos, analógicamente, sí dibujo mucho digitalmente con un tablero Wacom, y configuro mis pinceles por ejemplo, de Photoshop o algún otro programa de 2D, o a veces en 3D si tengo que hacerlo, para que hagan mi estilo, el estilo que a mí me gusta, ¿no? Y claro. Por ejemplo, esas ilustraciones que vos nombrás, esas abominaciones, surgieron como experimentaciones a un pincel que yo había configurado y quería probar con algo bastante simple, sin tantos detalles, porque mi trabajo es reconocible también porque yo le incluyo mucha cantidad de detalles a lo que hago yo. Soy un poco obsesivo compulsivo con el tema de los detalles, y ello también demanda demasiado tiempo de sobrecarga de análisis mental, ¿no? Cuando uno trabaja con muchos detalles. Claro. Pero para eso quería hacerlo un poco más simple, hacerlo blanco y negro, que también me gusta el blanco y negro, y surgió esa criatura, porque es algo que para experimentar, para no hacer siempre algo, digamos, igual, bueno, surgió eso así, bastante por accidente, ¿no? Claro, fue probando métodos de dibujo y de ahí vino, ¿no? Sí, y después agarré y digo, bueno, lo voy a subir, lo voy a compartir un rato por Facebook, a ver las reacciones de la gente, y había subido 2 o 3, y a la gente le empezó a gustar, y terminé haciendo como una especie de serie. Claro. Por ese lado. Tengo muchos trabajos que son encargos, obviamente, tengo muchos trabajos así que a pedido, pero también tengo muchos trabajos que surgen, que son, digamos, personales, pero siguen una línea temática. Por ejemplo, esa línea de abominaciones o abominations, o como quieras llamarlo, siguen una línea temática. Después hay otros trabajos que también, o trabajos más épicos, o trabajos fantásticos, o otra vez más ocultos, o macabros, o más Lovecraft. Claro. Siguen otra línea temática porque también trabajan otros estilos gráficos. ¿Y ahí es donde te sentís más cómodo, donde vos podés inventar, o te es mejor que te den una pauta y decir, no voy a estar 30 años pensando en qué dibujar?
No, por ejemplo, a mí me gusta que cuando tengo que hacer trabajos por encargo, por ejemplo, hace un rato estaba hablando con una banda que tengo que armarles una tapa, Sí. y él me estaba, por ejemplo, diciendo exactamente montones de detalles que es lo que buscan ellos, y eso también me facilita bastante cuando tengo que hacer trabajos por encargo, porque por lo general tengo que visualizar la idea del cliente, no mi visión. Si yo tengo que hacer mi visión de lo que ellos quieren, no va a ser la visión que ellos que espera, va a ser otra cosa completamente diferente. Claro, y van llegando como un acuerdo en común. Claro, sí dentro de esos parámetros que te dan, uno tiene cierta libertad creativa, y a través de esa libertad creativa uno va desarrollando su propia visión, que también alimenta y le da más color a la idea que, por ejemplo, un cliente te pide. Claro, porque por algo te buscaron, o sea, vieron tu laburo y decían, yo quiero algo más o menos así, pero haz lo tuyo. Sí. Igualmente también me gusta, por eso también hago muchos trabajos personales, porque tengo también montones de ideas y las tengo que explayar de alguna manera. Los dibujantes, la otra vez estábamos hablando con un grupo de amigos dibujantes, entre ellos el maestro Claudio Boy, y era cómico que cómo hace un dibujante para descansar y sigue dibujando, en cierta manera, porque uno a veces tiene que hacer muchos trabajos que tienen que seguir una línea estética, pero para desactivar la mente a veces uno tiene que también satisfacer su propio ego y placer interno de dibujar, digamos. Claro. ¿Sí? Aldo, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste dedicarte íntegramente a esto como parte de tu trabajo? Fue ¿Fue un momento en el que dijiste soy lo suficientemente bueno para vivir de esto, o fue más un proceso que vos querías hacerlo y te embarcaste? Bueno, fueron dos cosas, sí. Fue, por ejemplo, yo, sí, obviamente que, digamos, un dibujante, un ilustrador o artista siempre está vinculado con todo esto. Yo siempre dibujé. Sí decidí, cuando tenía aproximadamente 13 años, estaba leyendo un comic book de Batman, cuando salía acá por Perfil. Había leído la historia Batman, Las 10 noches de la bestia. Y me acuerdo que había una escena en donde la bestia, que era una especie de agente mercenario de la KGB, había puesto de un poste de luz... La KGB. Sí, la KGB, exacto. Había puesto de un poste de luz a otro poste de luz un cable metálico. Y venía una motocicleta y el motociclista pasaba y se cortaba la cabeza, quedaba con la cabeza cortada. A la mierda. Y para mí yo no había visto un comic book tan brutal en ese momento a mi edad, con algo tan visual. Y cuando lo vi tan fuerte, dije, esto no lo puede dibujar un pibe, esto lo tiene que dibujar una persona más grande. Entonces dije, bueno, no sabía que quería dibujar cómics ni nada, pero yo sí sabía que en ese momento quiero trabajar de mi arte, digamos, ¿no? Claro, voy a ver Sí, decime. Sí, después más adelante, muchos años más adelante, sí, cuando uno desarrollé mejor mi estilo, sí, ahí me puse más profesionalmente dedicado a esta profesión. ¿Y sentís que hoy el panorama es mejor para los ilustradores si se quieren dedicar solamente a esto, o es un poco más difícil? Hay mucha competencia. En todo rubro hay una competencia brutal. No solo en el arte, no solo en la música, en la escritura, en el deporte. Yo vengo de un background de más de 34 años de competencia de alto rendimiento en el judo, en torneos nacionales e internacionales, así que conozco bastante lo que es la competencia. El panorama ahora hay posibilidades, sí, hay posibilidades, pero demanda todo un sacrificio. Alberto Brexia le hicieron la misma pregunta y yo concuerdo con él que si uno quiere ser ilustrador, tiene que ser consciente que tiene que sacrificar muchas cosas y tiene que trabajar duro. Pero eso es en todo rubro. Si uno quiere llegar a algo, tiene que prescindir de algunas cosas en pos de su actividad, del sueño que uno quiere llegar.
Después es nada más trabajo, es más que nada trabajo y obviamente el talento ayuda, ¿no? Y rodearte con gente positiva que comparta tu mismo espíritu enérgico, eso es bastante muy necesario. Claro, justamente el viejo Brecha, perdón, siempre decía que por más talento que tengas, si no dibujas todos los días, no vas a ser un buen dibujante. Y no, yo creo que podés llegar a un punto donde tú tenés tu talento, a veces no necesitas un entrenamiento diario. Claro. Pero tenés que, de alguna manera, tenés que mantenerte, digamos, tenés que mantener la mente activa, ágil, despierta. El cerebro es el que, si no tenés una imaginación que fluya, obviamente que la creatividad va a sufrir. Sí, además que me imagino que tenés que presentar cosas todo el tiempo para seguir renovando un poco tu público. Y entre todas las cosas que vos estuviste haciendo en toda tu carrera, una de las últimas es el libro de Necronomicon, la película. ¿Qué nos podés contar de ese proceso? No sé, lo que quieran. No sabría por dónde empezar. Es un trabajo que fue muy interesante hacerlo. Se terminó, obviamente la película se estrenó hace poco, en marzo, creo que fue el 1 de marzo, si mal no recuerdo. Todo este trabajo que yo hice fue el arte del libro de Necronomicon. A veces la gente se confunde que no me encargué de todo el libro físico, sino del arte. Y eso se terminó el año pasado. Y bueno... ¿Tuviste algunas pautas para decir quiero que me dibujes gente cortada a la mitad, sangre? Y dice, dibujame esto, quiero esto así, o digo, hacé lo tuyo o algo que... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿Quién se te acercó? ¿Marcelo, el director? Me contactó primero, me contactó Alejandro Marcucci, que era el ambientador, y Micaela Slay, que era la directora de arte. Claro. Ellos me encontraron me contactaron a través, me vieron en un evento de arte acá local, así macabro, y después estuvimos hablando, después hablé con Marcelo, realmente se dio todo muy, muy rápidamente. Había 2 o 3 semanas para presentar todo el trabajo, que no era muy poco tiempo. Yo me abusé un poco con el tiempo también, me tomé un poquito más para hacerlo mejor. Claro, porque 2 o 3 semanas, ¿cuántas hojas tenías que hacer? Tenía que hacer aproximadamente unas 6, pero yo les entregué más porque me llevé demasiado. Yo les entregué más, sí, les entregué más porque dije, me pareció que estaba muy copado esto y quedamos, arreglamos que estaba bien y bueno, gustó. Sí me dieron parámetros para seguir, Marcelo me había dado unos parámetros que había que seguir con respecto a lo que buscaban, que fuera tener un marcado estilo antiguo, que no luciera como una lectura pasible, ahora voy a explicar por qué lectura pasible, y que, bueno, que no luciera como una ilustración de la actualidad, ¿no? Claro. Yo al principio pensé que tenía que encargarme nada más del arte, pero también me encargaron, digamos, lo que vendrían a ser los textos oscuros, todos los conjuros que tenía en el libro, sí. Entonces, para el trabajo artístico de las entidades del Necronomicon lo dirigí hacia un plano más onírico y surreal, con un estilo más agresivo, primitivo y rústico. No queríamos que luciera 100% una ilustración fantástica, como dije hace un rato, realizada en la actualidad. Y sobre las recitaciones negras o textos que acompañan el arte, investigué libros de ocultismo en latín, escrituras de pacientes mentales y otros libros bizarros. Y hay ciertas claves ocultas en los textos que puse ahí, muy poco las saben, algunas son fáciles de encontrar que otras, así que al mismo tiempo tratamos de darle al texto, embellecerlo con tipografías especiales, hacia una tipografía que tenía que ser del año 1400, 1500. Y bueno, también es un trabajo que también lo hice digital y medio analógico, porque bueno, tiene manchas de sangre reales mías, que bueno, las implementé dentro del trabajo, así que tiene de todo, Qué genial eso, qué demencia, ¿no? Ponerle tu sangre ahí. Y bueno, era necesario. Y decime, ¿tienen pensado editarlo para poder, o se puede conseguir en el mercado negro o algo?
El libro actualmente lo tengo usurpado acá conmigo porque lo había tenido expuesto en Comic Con, así que todavía no lo devolví y no se los voy a devolver hasta que venga Shoxo 2 a reclamarlo, así que lo tengo acá, así que he publicado algunas páginas en un libro que salió de Editorial Utopía, que salió con textos también de Luciano Saracino, Ricardo Romero, y están otras ilustraciones de Salvador Sanz, y obviamente Marcelo Schapses, que es el director de la película Necronomicon, que también tiene partes recitadas dentro del libro este. Ahí sí se compila varias de las ilustraciones que hice del Necronomicon y otras ilustraciones que también yo armé para un cuento animado que aparece en la película, y aparece también los diseños conceptuales de Salvador Sanz. Pero la única diferencia que tiene este libro que bueno, lo tienen que conseguir ustedes. Claro, no quiero revelar demasiado. Es un ítem interesante para conseguir. Sí, después va a estar disponible, digamos lo que es el arte. Eso sí lo voy a tener disponible más en mi webshop. Sí, o las prints o demás también se pueden conseguir cuando voy a algunos de los eventos. Sí. Claro, es algo así como un artbook de la película, lo que está editado, con alguna de las cosas. Sí, con alguna de las cosas, sí. ¿Y qué nos puedes contar, ya para ir cerrando, del proyecto Flashback 2029 que encontré mientras navegaba por tu web? Ok, Flashback 2029. Es un proyecto musical de música synthwave, que es para la gente que no está familiarizada con eso, es música como la música de películas de John Carpenter, claro, como La Cosa, o muy ambientado en tipo Vangelis de la primera de Blade Runner, sí, todo ese tipo, o Terminator. Y es un proyecto más que nada de estudio, más que una banda en sí, porque esto lo llevo con un amigo, un colega también que tiene una banda musical de metal llamado Naufragant, un multi-instrumentalista Franco Tempesta. Él es el que compone la mayoría de la música. Yo hago un par de cosas con midis, con la batería, y pongo la voz en algunas cosas, en algunas partes, y me encargo obviamente de toda la parte de la producción gráfica y bueno, de otros detallitos más. Y es muy interesante. Sí, es nada que ver con lo que estamos haciendo, nada que ver con algo de metal, si bien que somos bastante adictos al metal. Pero se puede ver un poco la influencia, se puede escuchar en realidad un poco la influencia dentro de... No se puede evitar. Claro. No se puede evitar. El metal está medio ahí, sobre todo tal vez las baterías o algunas, las guitarras, porque tiene muchas guitarras también. Sí, yo lo que me parecía interesante es que en el Bandcamp de Flashback 2029, vamos a dejar todos los links para que puedan encontrarlo, es que si vos comprás los singles y el álbum, te viene arte inédito. Sí, viene, por ejemplo, porque ese disco todavía no lo editamos físicamente, así que todo el booklet o todo arte viene, lo pueden conseguir ahí. Lo que sí vamos a estar armando, ahora ya está, la música ya está compuesta, el arte todavía no está completamente completado, es la parte 2, que convengamos que la parte 1 está todo ambientado en la película Terminator 1, sí, y la parte 2 es el éxito de la resistencia y lo que pasó después. Y está ambientado en el universo de Mad Max. Fusionamos el universo de Mad Max con el universo de Terminator. No nombramos a ningún personaje concreto de Mad Max, sino creamos nuestros propios personajes dentro de esa historia. Y ahí contamos otra historia, qué es lo que pasó después, cómo la humanidad está sobreviviendo. La música es un poco diferente, no es tan oscura, y tenemos planeado un poquito, un par de cositas un poquito más diferentes, con algo tipo como un cómic digital, varias cosas un poquito más ambiciosas con este nuevo disco de Flashback. Y nada, es algo completamente diferente. Hay un gran movimiento synthwave que, no sé, a nosotros nos gusta bastante. Es algo, sí, no sé cómo describirlo, es otro universo, sí, completamente diferente. Invitamos a la gente que se quede hasta el final del programa, que hoy nos vamos a ir con el adelanto, con Iron Fire and Death de Flashback 2029.
Oh, genial. Quiero agradecerte la buena onda por la entrevista, por todo lo que nos contás, que es muy interesante. Yo les quiero agradecer a ustedes por el tiempo que me permitieron brindar en el programa y expresar mis pensamientos y compartirlos con la audiencia. La verdad que sin gente como ustedes que apoye las movidas artísticas, ya sean independientes o no, no habría tampoco un gran movimiento artístico en general dentro, no solo del país, sino generalmente. Así que es gente como nosotros les agradecemos a ustedes el apoyo siempre. Y obviamente nosotros que organizamos, sin ustedes no podría haber absolutamente nada. Así que entre nosotros nos ayudamos y la verdad muchísimas gracias por la buena onda, Aldo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Aldo. Ya se nos quedó corta la entrevista, muchísimas cosas para preguntarle, ya lo vamos a llamar de nuevo. Sí. Ahora seguimos escuchando el tema de Skiltron. Sailing Under False Flags. Como prometimos, Flashback 2029, Iron, Fire and Death.